En los tranquilos pasillos de la Ciudad del Vaticano, la historia acaba de hacerse. El 23 de mayo, el Papa Francisco, líder de más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo, firmó un decreto que resonará a lo largo de generaciones. Un decreto que reconoce un milagro, el último paso antes de la canonización, y el nombre asociado a ese milagro no es un monje medieval, no es una figura de siglos pasados, sino un joven nacido en 1991, un joven de la era de internet, un adolescente que amaba los videojuegos, el fútbol y grabar videos con sus mascotas, un joven que caminó por las mismas carreteras digitales que recorremos hoy, pero con una misión. Su nombre, Beato Carlo Acutis. Hoy entramos en la historia del primer millennial que se convertirá en santo, un viaje de fe, tecnología, milagros y una vida vivida a toda velocidad, pero jamás desperdiciada. Durante más de 2000 años, la Iglesia Católica ha examinado cuidadosamente las vidas de aquellos que llama a la santidad. Los santos son vistos como faros, modelos de santidad cuyas vidas inspiran a los fieles. Muchos vivieron hace siglos lejos de nuestros retos modernos, pero con Carlo Acutis todo cambia. Es la primera vez que la Iglesia declarará santo a alguien que creció con internet, con redes sociales, con todo el ruido y las distracciones de la vida moderna, y que aún así permaneció enfocado en una sola cosa: mantenerse cerca de Jesús. Carlo nació en Londres, Inglaterra, el 3 de mayo de 1991, de padres italianos. Su familia pronto regresó a Milán, Italia, donde creció. Desde muy pequeño, Carlo mostró una profunda conciencia espiritual que asombró incluso a sus padres. A los 7 años escribió unas palabras que se convertirían en el latido de su vida: estar siempre cerca de Jesús, ese es mi plan de vida. No era solo el pensamiento piadoso de un niño, era un mapa de ruta. Imagina un niño no mayor que un estudiante de segundo grado entrando en una iglesia no porque alguien lo llevara, sino porque él quería estar ahí. Imagínalo sentado en silencio ante el Santísimo Sacramento, hablando con Jesús como si conversara con un amigo a su lado. Tenía una devoción inquebrantable a la Eucaristía, la llamaba la autopista al cielo. Carlo explicó una vez: cuando la gente se sienta al sol, se broncea, pero cuando se sientan ante Jesús Eucaristía, se convierten en santos. Pero Carlo no era un niño encerrado en un claustro, aislado del mundo. Le encantaba el fútbol, tocaba el saxofón, disfrutaba de los videojuegos y hacía videos divertidos con sus perros y gatos, y como muchos chicos de su generación, tenía talento para la tecnología. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de adolescentes, Carlo decidió usar ese talento para servir a algo mucho más grande que él mismo. Diseñó sitios web para su parroquia, para su colegio jesuita e incluso para la Academia Pontificia Cultorum Martyrum. Su trabajo más famoso fue una base de datos en línea de milagros eucarísticos de todo el mundo que hacía siglos de historia de la Iglesia accesibles con un clic. La fe de Carlo no estaba encerrada en las paredes de una iglesia. Fue voluntario en un comedor social, ayudó a los pobres de su barrio, dio clases de apoyo escolar a niños con dificultades y vivió con una generosidad que dejó huella en todos los que lo conocieron. Esa fue la brillante silenciosa de su vida. Demostró que la santidad no consiste en escapar del mundo moderno, sino en transformarlo. Pero incluso las luces más brillantes pueden apagarse demasiado pronto. En 2006, con solo 15 años, la vida de Carlo dio un giro repentino y trágico. Fue diagnosticado con una forma agresiva de leucemia. La noticia cayó sobre su familia y amigos como un trueno. Sin embargo, la respuesta de Carlo fue extraordinaria. Les dijo a quienes lo rodeaban: soy feliz de morir porque he vivido mi vida sin desperdiciar ni un minuto en cosas que no hubieran agradado a Dios. Es una afirmación tan radical, tan contraria a la obsesión de nuestra cultura por aferrarse a la vida a toda costa, que te deja sin palabras. Carlo enfrentó la muerte no con miedo, sino con paz, una paz enraizada en la vida que había elegido vivir. Carlo falleció el 12 de octubre de 2006, rodeado del amor de su familia. Fue enterrado con zapatillas Nike, vaqueros negros y una chaqueta deportiva informal, la misma
misma ropa que usaba en su día a día. Era una declaración silenciosa pero poderosa. La santidad no requiere túnicas ni sandalias. La santidad puede verse como un adolescente con ropa cotidiana, caminando por las calles de Milán, jugando al fútbol, programando un sitio web y ayudando a un vecino. En 2007, su cuerpo fue trasladado al cementerio municipal de Asís, una ciudad ligada para siempre a San Francisco, a quien Carlo admiraba profundamente. En 2019, sus restos fueron trasladados de nuevo, esta vez al santuario de la renuncia en la iglesia de Santa María la Mayor de Asís. Se convirtió en un lugar de peregrinación donde miles han acudido a rezar, pedir sanación e inspirarse, pero la historia de Carlo no terminó en 2006. De hecho, para muchos, allí fue donde realmente comenzó. Empezaron a surgir relatos de favores y sanaciones. La iglesia comenzó a investigar con cuidado, con minuciosidad, y pronto algo extraordinario salió a la luz: el primer milagro atribuido a la intercesión de Carlo. Este milagro marcaría el inicio de su beatificación y el comienzo de un camino hacia la santidad como pocos en la historia moderna. Cuando Carlo Acutis murió en 2006, muchos pensaron que habían perdido a un adolescente talentoso y lleno de fe. Lo que nadie se imaginaba en ese momento era que su influencia apenas empezaba. En los años siguientes, su historia se difundió desde Milán hasta los rincones más lejanos del mundo católico. Su testimonio de fe en la era de Internet fue como aire fresco para una iglesia cansada. Pero el camino hacia la canonización es largo y exigente, y para Carlo pasaría por los milagros en la tradición católica. Antes de que una persona pueda ser canonizada, declarada oficialmente santa, debe existir prueba de que Dios ha obrado milagros por su intercesión. No son gestos simbólicos, son hechos que desafían la explicación médica. Eventos tan extraordinarios que incluso los más escépticos deben admitir algo más allá de la ciencia ha ocurrido. El proceso de la iglesia es riguroso. Cada supuesto milagro es examinado por paneles de médicos, teólogos y cardenales antes de llegar al escritorio del Papa. Para Carlo, el primer milagro reconocido vino de un país a miles de kilómetros de su hogar, Brasil. Era 2013 en Brasil. Un niño sufría de una rara condición congénita que afectaba a su páncreas. Le causaba graves problemas de salud y los médicos ofrecían pocas esperanzas de cura. Su familia, desesperada y sin opciones, recurrió a la oración, específicamente a la intercesión del beato Carlo Acutis. Habían oído hablar de este joven italiano que amaba la tecnología y había vivido una vida pura. Rezaron con fe, pidiendo a Carlo que intercediera ante Dios por el niño, y entonces sucedió lo inexplicable. El niño sanó de repente y por completo. Los médicos lo examinaron y no encontraron una explicación médica para su recuperación. Lo que consideraban irreversible había desaparecido. El Vaticano investigó. Expertos médicos revisaron las pruebas, compararon resultados de exámenes, líneas de tiempo y todo el historial clínico. Finalmente, la conclusión llegó: se trataba de un auténtico milagro, más allá de cualquier explicación natural, atribuido a la intercesión de Carlo. Era la confirmación que la iglesia necesitaba para avanzar. En febrero de 2020, el Papa Francisco reconoció oficialmente aquel primer milagro. Comenzaron los preparativos para la beatificación, el paso final antes de la canonización, en el que la persona es declarada beata. El 10 de octubre de 2020, en medio de una pandemia global, la Basílica de San Francisco en Asís se llenó de una energía silenciosa pero poderosa. Peregrinos con mascarillas y guardando la distancia llegaron desde cerca y lejos para presenciar la historia. El cuerpo de Carlo fue expuesto en una tumba de cristal, vestido con sus emblemáticas zapatillas, níquer, vaqueros y chaqueta, un recordatorio de que la santidad también viste ropa moderna. Las cámaras captaron los rostros de jóvenes que miraban su tumba, algunos con lágrimas en los ojos. Muchos sostenían rosarios o teléfonos mostrando su foto. Para ellos, Carlo no era solo una figura santa de un libro, era uno de los suyos. Hablaba su idioma, conocía su mundo. Durante la misa, el obispo leyó el decreto formal: Carlo Acutis era ahora beato. La multitud estalló en aplausos, un sonido que pareció atravesar los siglos, uniendo las voces de los santos del pasado con la de un joven en el cielo. El impacto fue inmediato. En el primer año después de su beatificación,
Unas 117,000 personas visitaron su tumba en Asís. Jóvenes y ancianos acudieron para arrodillarse, rezar, dejar cartas y fotografías o pedir su ayuda, pero para la canonización se requería un segundo milagro confirmado y llegaría de forma inesperada tras un accidente de bicicleta en Florencia, Italia. Era de madrugada, las 4:00 am, el 2 de julio de 2022, en el silencio antes del amanecer, una joven de Costa Rica circulaba en bicicleta por las calles de Florencia. Se había mudado allí en 2018 para estudiar. Su vida estaba llena de posibilidades. De pronto, en un instante, todo cambió. Su bicicleta se estrelló, cayó violentamente, golpeándose la cabeza. La fuerza del impacto fue devastadora. Los servicios de emergencia la llevaron de inmediato al hospital, donde los médicos comprendieron rápidamente que enfrentaban una situación de vida o muerte. Sufrió una grave lesión cerebral traumática. La inflamación dentro de su cráneo era tan peligrosa que los cirujanos no tuvieron más opción que retirar una parte del hueso para aliviar la presión. Aún así, el pronóstico era sombrío. La familia recibió la advertencia: podría morir en cualquier momento. En Costa Rica, la noticia llegó a sus seres queridos. Un conocido de la madre de la joven sabía de la historia del beato Carlo. Ese mismo día comenzaron a rezarle, pidiéndole que intercediera, que se presentara ante Dios por ella, tal como lo hizo años antes por el niño en Brasil. La madre, negándose a perder la esperanza, tomó una decisión: viajaría así. El 8 de julio se arrodilló ante la tumba de Carlo, derramó su corazón en oración, confiando la vida de su hija, este adolescente beato. Ese mismo día ocurrió algo extraordinario. Los médicos informaron que la joven comenzó a respirar por sí misma, sin intervención médica, solo un cambio repentino e inexplicable. En los días siguientes empezó a recuperar movimiento. Las tomografías revelaron algo difícil de creer: la hemorragia en su cerebro había desaparecido. Semanas después, tras la rehabilitación, caminaba, hablaba y vivía sin ninguna de las graves secuelas que los médicos habían temido. El 2 de septiembre de 2022, ella y su madre regresaron a Asís, esta vez no en desesperación, sino en gratitud. Juntas se pusieron de pie frente a la tumba de Carlo, dando gracias por lo que consideraban nada menos que un milagro. El caso fue llevado ante el dicasterio para las causas de los santos. Los comités médicos revisaron cada detalle: historiales hospitalarios, imágenes, cronologías. La conclusión fue unánime: la curación era científicamente inexplicable. El 23 de mayo de 2024, el Papa Francisco firmó el decreto que reconocía como el segundo milagro necesario para la canonización. El Papa Francisco ha hablado a menudo de Carlo como un modelo para los jóvenes. El 29 de enero, dirigiéndose a jóvenes italianos, dijo: por encima de todo, estaba apasionado por Jesús, y como era muy hábil para moverse por internet, lo usó al servicio del evangelio, difundiendo el amor por la oración, el testimonio de la fe y la caridad hacia los demás. Oración, testimonio, caridad. Estas, dijo el Papa, fueron las señas de identidad de la corta vida de Carlo, y deberían ser las señas de identidad de toda vida cristiana, desde Londres hasta Milán, desde Brasil hasta Costa Rica. La historia del beato Carlo Acutis se extiende hoy por todos los continentes. El Vaticano pronto convocará un consistorio para fijar la fecha de su canonización, el día en que el mundo lo llamará oficialmente San Carlo. Y, sin embargo, el poder de su historia no está en el título, está en el recordatorio que nos deja a todos que incluso en un mundo de ruido, pantallas y distracciones interminables, la santidad sigue siendo posible. Para un joven, la santidad se veía como una sudadera, unas zapatillas y un corazón completamente enamorado de Dios. El 23 de mayo de 2024, el Vaticano lo hizo oficial: el beato Carlo Acutis tenía su segundo milagro reconocido. Para la Iglesia Católica, esto significaba una sola cosa: el camino hacia la santidad estaba abierto. El Papa Francisco pronto reunirá a los cardenales para un consistorio, una reunión formal donde se fijará la fecha de la canonización. Y cuando llegue ese día, el nombre de este adolescente de Milán resonará en la plaza de San Pedro junto a los nombres de santos que vivieron cientos o incluso miles de años atrás. La canonización es más que un honor ceremonial, es el reconocimiento más alto de la Iglesia, declarado
declarar con autoridad que una persona está en el cielo y es digna de veneración por los católicos de todo el mundo. En el caso de Carlo, será una primicia, el primer santo nacido en la década de 1990, el primer santo que creó sitios web, jugó Pokémon y publicó videos en línea, un santo para una generación que ha crecido con un smartphone en la mano. La noticia se difundió rápidamente en las redes sociales, un homenaje apropiado para el patrono de la generación de internet. Jóvenes comenzaron a compartir sus frases, sus fotos, su historia de vida en videos cortos y emotivos. Peregrinos volvieron a planear viajes así, algunos buscaban sanación, otros esperanza y muchos simplemente querían ponerse de pie ante su tumba y hacerse la pregunta que Carlo parecía plantear a todo el mundo: ¿qué estás haciendo con tu vida? Carlo no vivió una vida larga, no escribió volúmenes de teología, no lideró ejércitos ni fundó órdenes religiosas. Lo que hizo fue vivir cada día como si importara, porque así era. Demostró que la santidad no se mide por la cantidad de años que vives, sino por lo que haces con los que se te han dado. Dijo una vez: nuestra meta tiene que ser el infinito, no lo finito. El infinito es nuestra patria. El cielo nos ha estado esperando desde siempre. Para la joven de Costa Rica, esa verdad se convirtió en algo más que una frase en un libro. Su vida misma es ahora un testimonio vivo del poder de la oración y la intercesión. Hoy camina porque alguien en algún lugar susurró su nombre a Dios a través de Carlo Acutis. Y para el niño de Brasil, sanado años antes, la conexión es la misma. Un joven santo que entendió el sufrimiento, que lo abrazó y que nunca permitió que lo definiera. El Papa Francisco ha instado a los jóvenes a ver en Carlo no solo una historia del pasado, sino un modelo para el presente. Les dijo: por encima de todo, estaba apasionado por Jesús, y como era muy hábil para moverse por internet, lo usó al servicio del evangelio, difundiendo el amor por la oración, el testimonio de la fe y la caridad hacia los demás. 3 palabras: oración, testimonio, caridad. No son virtudes exclusivas de los excepcionalmente santos, son los cimientos de la vida cristiana. Si Carlo estuviera aquí hoy, probablemente tendría un smartphone en la mano, no como una distracción, sino como una herramienta, una manera de compartir belleza, verdad y esperanza. Seguramente te diría que la santidad no está pasada de moda, que los santos no están congelados en vitrales, que puedes vivir en el mundo, usar zapatillas, jugar, tener amigos, reír, llorar y aún así caminar por un camino que lleva directo al cielo. Cuando llegue el día de la canonización, peregrinos de todo el mundo llenarán la plaza de San Pedro. Las banderas ondearán, italianas, brasileñas, costarricenses y muchas más, cada una representando a alguien tocado por su historia. Y en algún lugar, en la multitud o viendo desde casa, un adolescente escuchará por primera vez las palabras de Carlo, y solo quizá cambiarán la dirección de su vida en un mundo que a menudo mide el valor por la fama, los seguidores o la fortuna. Carlo Acutis vivió de otra manera. Él midió la vida por el amor. Dijo una vez: la tristeza es mirarnos a nosotros mismos, la felicidad es mirar a Dios. Es un recordatorio que todos necesitamos, que la alegría no viene de lo que poseemos, sino de a quien conocemos. Y para Carlo, ese alguien era Jesucristo. Su historia comenzó en Londres, se desarrolló en Milán, encontró su descanso en Asís y ahora pertenece al mundo entero. El primer santo milenial no es una figura distante, es un recordatorio de que la santidad no consiste en escapar de la vida, sino en vivirla bien, cada minuto, cada clic, cada elección. Porque al final, como Carlo nos mostró, la eternidad está solo a un latido de distancia.